Era un día como cualquier otro en el submarino U-571. Nuestro equipo, un grupo de submarinistas y científicos de la Marina, estaba en medio de una misión de rutina. El objetivo era explorar una fosa oceánica poco conocida, recopilando datos sobre la topografía submarina y realizando mediciones ambientales. A pesar de la naturaleza rutinaria de la misión, siempre había un aire de emoción al sumergirse en las profundidades desconocidas del océano. El submarino era una maravilla de la ingeniería, equipado con la última tecnología para soportar las tremendas presiones de las profundidades abisales. Sin embargo, incluso con todos estos avances, sumergirse a tales profundidades siempre venía acompañado de un temor subyacente. El océano es un lugar vasto y en gran parte inexplorado, lleno de misterios y peligros. A medida que descendíamos, el ambiente a bordo era tranquilo. La tripulación, compuesta por veteranos experimentados y jóvenes entusiastas, realizaba sus tareas con una eficiencia que solo viene con la práctica y la disciplina. Yo, siendo uno de los más jóvenes a bordo, no podía evitar sentirme fascinado por la inmensidad que nos rodeaba. A través de los pequeños ojos de buey, la luz del sol se desvanecía rápidamente, reemplazada por una oscuridad casi total, iluminada solo por las luces del submarino. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Los sensores, que hasta ese momento mostraban lecturas normales, comenzaron a emitir señales de alerta. Habíamos detectado una anomalía en el lecho marino. Al principio, pensamos que podría ser un fallo del equipo, pero las lecturas eran consistentes y claras. Algo grande y no identificado yacía en las profundidades. La curiosidad se apoderó de nosotros. A pesar de los protocolos, decidimos investigar. El capitán, un hombre de mediana edad con años de experiencia en misiones submarinas, dio la orden de cambiar nuestro curso para acercarnos a la fuente de las lecturas. El submarino se movió lentamente hacia la anomalía, con cada miembro de la tripulación en sus puestos, listos para cualquier eventualidad. A medida que nos acercábamos, la expectación aumentaba. Las luces del submarino iluminaban el oscuro abismo, revelando poco a poco lo que parecía ser una formación rocosa natural. Sin embargo, a medida que avanzábamos, se hizo evidente que no era una formación geológica lo que habíamos encontrado. Ante nosotros, yaciendo en el lecho marino, había una enorme estructura metálica. Su forma era vagamente familiar, como la de un submarino, pero claramente no era de ninguna flota conocida. La estructura estaba cubierta de coral y erosiones que sugerían que había estado allí durante décadas, si no siglos. Lo más intrigante eran las marcas en su superficie, símbolos y escrituras que no correspondían a ningún idioma o diseño conocido por nosotros. La tripulación estaba en silencio, observando con asombro a través de los monitores y ojos de buey. El descubrimiento era extraordinario, algo totalmente fuera de lo común. Comenzamos a documentar y fotografiar la estructura, discutiendo teorías sobre su origen y propósito. Algunos sugerían que podría ser un remanente de la Guerra Fría, una tecnología experimental soviética, mientras que otros especulaban sobre orígenes aún más exóticos. En ese momento, no teníamos idea de que este descubrimiento nos llevaría a un encuentro aterrador, uno que desafiaría nuestra comprensión de lo que yace en las profundidades ocultas del océano. Pero en ese instante, estábamos simplemente maravillados e intrigados, sin saber que estábamos al borde de una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. La intriga y el asombro nos envolvían mientras el U-571 se mantenía inmóvil, flotando cerca de la extraña estructura metálica en el lecho marino. Era como si hubiéramos tropezado con un secreto guardado celosamente por las profundidades del océano. Las luces del submarino iluminaban la enorme masa, revelando más detalles de su superficie erosionada y cubierta de vida marina. La tripulación estaba absorta, recopilando datos y tomando fotografías. La estructura parecía un submarino, pero de un diseño que ninguno de nosotros había visto antes. Tenía la forma alargada y los contornos familiares, pero era mucho más grande de lo que cabría esperar. Lo más desconcertante eran las marcas en su casco. No eran simples óxidos o daños causados por el tiempo y la presión del océano, eran inscripciones y símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Algunas de las marcas parecían representar formas geométricas complejas, mientras que otras eran más abstractas, casi artísticas.
¿Qué diablos es esto?, murmuró el capitán, su voz llenando el silencio tenso del submarino. La pregunta quedó sin respuesta, flotando en el aire como un eco de nuestra perplejidad colectiva. Decidimos descender un poco más para examinar la estructura más de cerca. El submarino se movió lentamente, con cuidado de no chocar con la misteriosa masa. A medida que nos acercábamos, los detalles se hacían más claros. La erosión y el coral habían consumido gran parte del exterior, pero en algunos lugares, el metal original todavía brillaba débilmente, resistiendo los embates del tiempo y del agua. Nuestros instrumentos científicos se activaron, analizando todo lo que podían. Las mediciones de radiación, los análisis de espectro y las lecturas sónicas no revelaron nada fuera de lo común. Era como si la estructura fuera simplemente otra parte del paisaje submarino, aunque su apariencia sugería una historia mucho más compleja. ¿Podría ser un prototipo perdido? O quizás algo de la era de la Guerra Fría que se nos pasó por alto, sugirió uno de los científicos. Pero estas teorías no explicaban las extrañas inscripciones. Fue entonces cuando notamos algo aún más extraño. Algunas de las marcas parecían no solo erosionadas por el tiempo sino también por algo más. Eran como arañazos o muescas, hechas con una fuerza y precisión que no parecían naturales. Como si algo o alguien hubiera marcado intencionalmente el casco. Este descubrimiento añadió una capa de inquietud a nuestra fascinación. Estábamos flotando en la oscuridad, junto a algo desconocido, algo que tal vez tenía su propia historia oscura y misteriosa. En ese momento, uno de los operadores de sonar interrumpió nuestros pensamientos. «Capitán, hay algo más aquí», dijo con voz tensa. Todos nos volvimos hacia su estación. No estoy seguro de qué es, pero hay una lectura de movimiento en la periferia de nuestro rango de sonar. Algo grande se está moviendo ahí fuera. El submarino quedó en silencio, todos conscientes de que las profundidades del océano guardan secretos, algunos de los cuales podrían ser peligrosos. Nos habíamos sumergido en busca de conocimiento, pero ahora, enfrentados a lo desconocido, comenzábamos a preguntarnos si algunos misterios están mejor dejados sin descubrir. En ese momento, no sabíamos que lo que se escondía en la oscuridad cambiaría el curso de nuestra misión y nos enfrentaría a horrores que nunca imaginamos posibles. La advertencia del operador de sonar había sumido el submarino en un silencio tenso. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla que mostraba un eco distante, una sombra imprecisa que se movía en la oscuridad abisal. El capitán ordenó que nos mantuviéramos quietos, apagando cualquier equipo no esencial para evitar llamar la atención. La atmósfera a bordo se había transformado de curiosidad científica a precaución, incluso temor. ¿Qué podría ser?, susurró alguien, su voz apenas audible sobre el zumbido suave de los sistemas del submarino. Nadie respondió, pero todos compartíamos la misma pregunta inquietante. La espera se sintió interminable. Observábamos la pantalla del sonar, viendo cómo la forma se movía lentamente, casi con cautela. Era grande, mucho más grande que cualquier animal marino conocido, y parecía estar examinando el submarino, quizás incluso tan curioso sobre nosotros como nosotros sobre él. Entonces, de repente, la sombra se movió con una velocidad impresionante. En un instante, pasó de ser una presencia distante a una amenaza inminente. El submarino se sacudió violentamente, como si algo enorme lo hubiera golpeado. Se escucharon gritos y el sonido de objetos que caían. Las luces parpadearon, y por un momento, la oscuridad completa envolvió la nave. «Daños en el casco». «Estamos perdiendo presión en el compartimiento de estribor», gritó uno de los ingenieros. El capitán, recuperando rápidamente el control, ordenó la activación de los protocolos de emergencia. La tripulación se movió con precisión, cada uno sabiendo exactamente qué hacer en esta situación crítica. Mientras tanto, intenté asomarme por uno de los ojos de buey, esperando vislumbrar a nuestro atacante. Todo lo que pude ver fue una masa oscura, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Era imposible determinar su forma exacta, pero lo que sí era evidente era su poder y velocidad. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, más para mí mismo que para alguien en particular. Algo que no debería existir, respondió el capitán, su voz tensa pero calmada. Prepárense para maniobrar.
Vamos a intentar perderlo en el cañón submarino cercano. El submarino cobró vida con una serie de ruidos y vibraciones mientras el capitán y el piloto trabajaban juntos para navegar la nave dañada. Cada giro y cada descenso aumentaba la tensión. No sabíamos si la criatura todavía nos seguía o si había decidido dejarnos en paz, pero no podíamos arriesgarnos a asumir lo segundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las aguas se calmaron. El sonar ya no mostraba ninguna señal del monstruo abisal. Respiramos aliviados, pero el miedo y la incertidumbre permanecieron. El submarino estaba dañado, estábamos lejos de la superficie, y lo más preocupante de todo, no estábamos solos en las profundidades oscuras del océano. En ese momento, no sabíamos qué era esa criatura o si volvería a atacar. Todo lo que sabíamos era que habíamos encontrado algo completamente fuera de nuestro entendimiento, algo que desafiaba toda lógica y conocimiento. Y mientras nos preparábamos para continuar nuestra misión, con el submarino herido y la moral tambaleante, una cosa estaba clara: esta no era una simple misión de exploración. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando un peligro que nunca hubiéramos imaginado en nuestras pesadillas más oscuras. La sombra de la incertidumbre y el miedo se cernía sobre nosotros en el submarino U-571, herido y vulnerable en las profundidades abisales. El ataque había sido breve pero brutal, dejando en claro que no estábamos solos, y lo que sea que habitaba en estas oscuras profundidades era formidable y peligroso. El capitán, con su experiencia y determinación, intentaba mantener la calma entre la tripulación. «Vamos a hacer lo que mejor sabemos, sobrevivir», declaró con firmeza. «Nuestro submarino está dañado, pero no estamos derrotados. Manténganse alerta y sigan sus entrenamientos». Los daños eran significativos pero manejables. El compartimento de estribor había sufrido la peor parte, con una fuga que amenazaba con comprometer la integridad de toda la nave. La tripulación trabajó incansablemente para contener la fuga, mientras los ingenieros evaluaban el estado de los sistemas vitales. A pesar de nuestros esfuerzos, sabíamos que no estábamos fuera de peligro. La criatura había demostrado ser increíblemente rápida y poderosa, capaz de infligir daños serios con un solo golpe. No sabíamos qué era, pero las teorías iban desde una especie desconocida de megafauna marina a algún tipo de máquina subacuática no identificada. Lo único claro era que estábamos en su territorio, y no parecía contenta con nuestra presencia. La decisión fue mover el submarino a través de un laberinto de cañones submarinos cercanos, con la esperanza de que la complejidad del terreno nos diera alguna ventaja. La maniobra era arriesgada, los pasajes eran estrechos y tortuosos, llenos de peligros naturales. Pero era nuestra mejor opción. A medida que nos adentrábamos en el cañón, las luces del submarino iluminaban paredes irregulares y formaciones rocosas que parecían sacadas de otro mundo. La belleza del paisaje submarino era hipnótica, pero la tensión de la situación no permitía que nos distrajéramos. De repente, el sonar emitió una advertencia urgente. La criatura había regresado, moviéndose hacia nosotros a una velocidad alarmante. «Todos a sus puestos», gritó el capitán. «Prepárense para evadir». La persecución fue aterradora. El submarino zigzagueaba a través del cañón, con cada giro y cada inmersión llevándonos más cerca del límite de nuestras capacidades y las del submarino. Podíamos sentir y escuchar los golpes sordos y las vibraciones cada vez que la criatura intentaba alcanzarnos, cada ataque un recordatorio de su fuerza inmensa. Los momentos de terror se mezclaban con breves instantes de asombro. En un giro particularmente cerrado, las luces del submarino iluminaron por un segundo la figura de la criatura. Era enorme, con una piel que parecía tanto orgánica como metálica, deslizándose a través del agua con una gracia que desafiaba su tamaño. Sus ojos, visibles por un breve instante, brillaban con una inteligencia perturbadora. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos perder a la criatura en el laberinto de rocas y cavernas submarinas. El alivio fue palpable, pero sabíamos que solo era temporal. La criatura aún estaba ahí fuera, y nuestro submarino aún necesitaba llegar a la superficie para reparaciones, y lo más importante, para alertar al mundo sobre lo que habíamos encontrado. Mientras nos preparábamos para la difícil travesía de regreso a la superficie, la realidad de nuestra situación se asentó profundamente en nuestros corazones.
Habíamos venido en busca de descubrimientos, pero lo que encontramos fue un encuentro con un horror incomprensible, un ser que desafiaba nuestra comprensión del mundo natural. Y ahora, nuestro único objetivo era sobrevivir para contar la historia. El submarino U-571, dañado y acosado, se refugió en una cueva submarina, un recoveco oscuro en las profundidades del abismo. El sonar ya no detectaba a la criatura, pero la sensación de peligro aún impregnaba el aire. La tripulación, exhausta y temerosa, se mantuvo en silencio, escuchando los sonidos lejanos y misteriosos del océano. Cada ruido nos hacía saltar, temiendo que fuera el retorno de nuestro perseguidor. En la cueva, el tiempo parecía detenerse. Estábamos suspendidos en una especie de limbo acuático, un lugar entre la vida y la muerte. Las luces del submarino se redujeron a un mínimo para conservar energía, sumiendo el interior en una penumbra. A través de los ojos de buey, solo se veía la oscuridad del océano, una negrura impenetrable que ocultaba tanto misterios como amenazas. El capitán, con su experiencia, intentó mantener la moral. «Hemos sobrevivido hasta ahora», dijo en un tono que pretendía ser alentador. «Somos un equipo fuerte, y saldremos de esto juntos». Pero sus palabras sonaban huecas en el silencio opresivo del submarino. Entre nosotros, había un debate sobre qué hacer a continuación. Algunos querían intentar el viaje a la superficie inmediatamente, argumentando que cada minuto que pasábamos aquí aumentaba nuestro riesgo. Otros abogaban por esperar a que la criatura se alejara lo suficiente para permitirnos una huida segura. En medio de estos debates, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de nuestra situación. Estábamos atrapados en un mundo que apenas entendíamos, enfrentando un enemigo del que sabíamos casi nada. La criatura era un enigma, un ser que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la vida en el océano. Su existencia planteaba preguntas que no teníamos forma de responder. Finalmente, el capitán tomó una decisión. «Vamos a esperar hasta el anochecer», dijo. «Si todo permanece tranquilo, intentaremos subir a la superficie». Era un plan que ofrecía tanto esperanza como riesgo, y todos lo aceptamos con una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras esperábamos, la tripulación realizó revisiones y reparaciones en el submarino, asegurándose de que estuviera lo más preparado posible para el viaje. Cada miembro del equipo trabajaba en silencio, concentrado en sus tareas, pero el miedo nunca nos abandonó del todo. La posibilidad de otro ataque estaba siempre presente en nuestras mentes. La espera en la cueva fue una prueba de resistencia, tanto física como mental. Los ruidos del océano nos mantenían en un estado constante de alerta, y el confinamiento dentro del submarino comenzaba a afectar a algunos. El espacio reducido, el aire viciado y la tensión constante eran una combinación desgastante. A medida que se acercaba el momento de nuestra partida, nos preparamos para enfrentar lo desconocido una vez más. Revisamos nuestros equipos, verificamos las comunicaciones y nos aseguramos de que todo estuviera en orden. El submarino, a pesar de sus daños, estaba listo para el desafío que se avecinaba. El anochecer en las profundidades del océano es solo una palabra, aquí, la oscuridad es constante y total. Pero sabíamos que había llegado el momento de actuar. Con un suspiro colectivo de determinación, el capitán dio la orden, y el submarino comenzó su lento y cauteloso ascenso hacia la superficie. Nadie habló durante la ascensión. Todos estábamos concentrados en nuestras tareas, atentos a cualquier signo de peligro. El viaje a la superficie era nuestra única esperanza, pero también sabíamos que la criatura aún podía estar al acecho, esperando en la oscuridad para atacar de nuevo. En ese momento, mientras ascendíamos hacia la luz y la vida, todos entendimos la fragilidad de nuestra existencia en este vasto y misterioso mundo submarino. Estábamos jugando un juego peligroso, un juego en el que la apuesta era nuestra propia supervivencia. En el silencioso ascenso del submarino U-571 hacia la superficie, el capitán convocó a una reunión urgente con los líderes de la tripulación. En la estrecha sala de mapas, iluminada únicamente por la tenue luz de las pantallas y los instrumentos, delineamos un plan de escape. La tensión era palpable, sabíamos que nuestras vidas dependían de cada decisión que tomáramos. El capitán, con su voz calmada pero firme, comenzó la reunión. Nuestra situación es crítica.
El submarino está dañado y sabemos que algo nos acecha en estas aguas. Necesitamos una estrategia que nos lleve a la superficie de manera segura. Miradas serias recorrieron la sala, todos éramos conscientes de la gravedad del momento. Uno de los ingenieros, un veterano con años de experiencia en submarinos, sugirió usar uno de nuestros torpedos como señuelo. Podemos programar uno para que se desvíe después de ser lanzado, creando una distracción. Si esa cosa nos sigue por el ruido, esto podría darle algo que perseguir mientras nosotros nos alejamos en dirección opuesta. La idea era arriesgada. Sacrificar un torpedo significaba perder un valioso recurso de defensa, y no había garantía de que la criatura cayera en la trampa. Pero en nuestra situación desesperada, era la mejor opción que teníamos. El plan se desarrolló rápidamente. Programaríamos el torpedo para que se lanzara en una dirección, haciendo el mayor ruido posible, mientras nosotros nos moveríamos silenciosamente en la dirección opuesta. El tiempo era esencial, teníamos que sincronizar nuestros movimientos con precisión para asegurar que la criatura se distrajera con el señuelo. Mientras el equipo de ingenieros preparaba el torpedo, el resto de la tripulación se ocupó de hacer los preparativos necesarios para una subida rápida a la superficie. Verificamos los sistemas de soporte vital, sellamos los compartimentos dañados y nos aseguramos de que todo estuviera en orden para una emergencia. El ambiente a bordo era una mezcla de concentración intensa y nerviosismo subyacente. Cada uno de nosotros estaba sumergido en sus tareas, pero la amenaza de un segundo ataque estaba siempre presente en nuestras mentes. La posibilidad de que la criatura pudiera anticipar o incluso ignorar nuestro plan nos mantenía en un estado constante de alerta. Finalmente, el momento llegó. El torpedo estaba listo y programado, y todos nos preparamos para la maniobra. El capitán tomó su lugar en el puente de mando, los operadores de sonar y navegación estaban en sus estaciones, y el resto de la tripulación estaba lista para cualquier eventualidad. Con una señal del capitán, el torpedo fue lanzado. Su salida fue seguida de un silencio tenso mientras esperábamos la reacción de la criatura. En la pantalla del sonar, vimos cómo el torpedo se alejaba, creando un rastro de ruido y turbulencia. Entonces, con un movimiento suave y casi silencioso, el submarino comenzó su maniobra evasiva. Navegamos en la dirección opuesta, manteniendo los niveles de ruido al mínimo, cada segundo contando mientras esperábamos que la criatura mordiera el anzuelo. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Pero a medida que el submarino se alejaba, y el sonar no mostraba señales de persecución, una ola de alivio comenzó a extenderse entre nosotros. Parecía que el plan estaba funcionando. Sin embargo, sabíamos que aún no estábamos fuera de peligro. La superficie todavía estaba lejos, y la criatura podía darse cuenta del engaño en cualquier momento. Con determinación y esperanza, continuamos nuestra ascensión, preparados para cualquier eventualidad, pero con la creciente sensación de que tal vez, solo tal vez, habíamos logrado escapar de las garras de lo desconocido. En el tenso silencio del submarino U-571, la tripulación observaba con ansiedad las pantallas del sonar, esperando alguna señal de que nuestra estratagema con el torpedo había funcionado. El capitán, con una mirada concentrada, dirigía el submarino hacia la superficie, maniobrando cuidadosamente a través de las oscuras profundidades. El torpedo, con su ruido ensordecedor, había desaparecido en la distancia, creando una distracción perfecta. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que un súbito temblor sacudió el submarino. Una avalancha submarina, provocada por la explosión del torpedo, había sido desencadenada. El pánico se apoderó de la tripulación por un momento. «¡Aguanten!», gritó el capitán, mientras el submarino era sacudido violentamente. Las rocas y el sedimento del fondo marino se agitaban a nuestro alrededor, creando una cortina de escombros y reduciendo drásticamente nuestra visibilidad. El ingeniero jefe, con voz tensa, informó sobre el estado del submarino. ¿Tenemos daños en varios sistemas? El motor está sobrecargando. La situación se volvía cada vez más desesperada. No solo debíamos preocuparnos por la criatura abisal, sino también por el entorno natural que se había vuelto en nuestra contra. En medio del caos, el capitán mantenía una calma estoica, guiando el submarino a través del peligro. «Vamos a superar esto», dijo con determinación.
Mantengan la calma y hagan su trabajo. Todos dependemos de cada uno de ustedes. El submarino, aunque dañado, resistía valientemente. Los técnicos trabajaban frenéticamente para mantener los sistemas funcionando, mientras los operadores de sonar navegaban a ciegas a través de la turbulencia. Cada segunda era crucial, y la habilidad y el entrenamiento de la tripulación nunca habían sido tan importantes. Mientras luchábamos por salir de la nube de sedimentos, un destello de esperanza apareció en las pantallas del sonar. La salida del cañón submarino estaba cerca, y con ella, la posibilidad de escapar hacia aguas más seguras. Con un esfuerzo final, el submarino emergió de la nube de escombros, dejando atrás la avalancha. Las aguas se calmaban a medida que ascendíamos, pero la amenaza de la criatura abisal todavía pesaba en nuestras mentes. No sabíamos si nos estaba esperando en algún lugar de las sombras, o si había sido disuadida por nuestra estratagema. El alivio de haber sobrevivido a la avalancha se mezclaba con la tensión de lo desconocido. Seguimos subiendo, cada metro hacia la superficie lleno de expectativa y miedo. La comunicación con la superficie aún estaba fuera de alcance, y estábamos solos en nuestra lucha por la supervivencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el submarino alcanzó una profundidad donde pudimos establecer comunicación con la base. Reportamos nuestra situación, solicitando asistencia inmediata. La respuesta fue un alivio inmenso, sabíamos que no estábamos solos, que la ayuda estaba en camino. A medida que continuábamos nuestro ascenso, la luz del sol comenzó a filtrarse a través del agua, un recordatorio de un mundo más allá de las oscuras profundidades. La superficie estaba cerca, y con ella, la esperanza de salvación. Sin embargo, la experiencia de lo que habíamos enfrentado en las profundidades del océano permanecería con nosotros, una historia de terror y supervivencia en contra de un enemigo desconocido y formidable. A medida que el submarino U-571 continuaba su ascenso hacia la superficie, la tensión entre la tripulación era palpable. Aunque habíamos escapado de la avalancha submarina, la amenaza de la criatura abisal aún se cernía sobre nosotros. Cada uno de nosotros estaba pendiente de los sonidos y las vibraciones del submarino, temerosos de que cualquier anomalía indicara el regreso de nuestro perseguidor. El capitán, manteniendo una calma imperturbable, dirigía la nave con una habilidad que inspiraba confianza. Sin embargo, incluso él no podía ocultar completamente la inquietud que sentía. Mantengan los ojos en los sonares, instruyó. No podemos permitirnos ninguna sorpresa a esta altura. La quietud que nos rodeaba era engañosa. A pesar de la aparente calma, todos sabíamos que estábamos lejos de estar seguros. La criatura había demostrado ser un depredador formidable, capaz de ataques sorpresivos y devastadores. De repente, el operador de sonar rompió el tenso silencio. «Contacto», anunció con voz tensa. «Algo grande se está acercando por detrás». El corazón se me heló. La criatura había vuelto. El capitán reaccionó de inmediato. «Aumenten la velocidad, evadan hacia el noreste», ordenó. El submarino respondió, acelerando y cambiando de curso. La agilidad de la nave estaba comprometida por los daños anteriores, pero aún así se movía con una eficiencia sorprendente. En la pantalla del sonar, podíamos ver cómo la criatura nos seguía, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Era como si nos hubiera estado acechando, esperando el momento perfecto para atacar. La persecución fue un juego de gato y ratón bajo el agua. Cada vez que cambiábamos de dirección, la criatura se adaptaba rápidamente, anticipando nuestros movimientos. Su inteligencia y habilidad para cazar eran evidentes y aterradoras. En un acto desesperado, el capitán ordenó una maniobra arriesgada. «Vamos a hacer un descenso rápido», dijo. «Prepárense para un cambio brusco de profundidad». Todos nos sujetamos. La nave se inclinó hacia abajo, descendiendo a una velocidad que puso a prueba la integridad de su estructura dañada. Por un momento, pareció que habíamos perdido a la criatura. El sonar mostraba que se había detenido, confundida quizás por nuestro movimiento inesperado. Pero nuestra victoria fue efímera. Con una astucia escalofriante, la criatura retomó la persecución, adaptándose a nuestro cambio de profundidad. La tensión en el submarino era casi insoportable.
Cada uno de nosotros sabía que un solo error o un golpe de suerte para la criatura podría ser nuestro fin. Estábamos agotados, tanto física como mentalmente, pero no podíamos permitirnos ceder al miedo o al cansancio. El submarino continuó su ascenso, intentando desesperadamente alcanzar la seguridad de la superficie. La luz del día, un mero destello a través del agua por encima de nosotros parecía tan lejana, al mismo tiempo, era nuestra única esperanza. En ese momento, todos en el U-571 compartíamos un mismo deseo, ver el cielo una vez más, sentir el aire fresco en nuestros rostros, y escapar del abrazo oscuro y mortal del océano. Pero para lograrlo, tendríamos que sobrevivir a esta última y desesperada carrera hacia la salvación. El submarino U-571, dañado y acosado, continuaba su ascenso desesperado hacia la superficie. Los daños sufridos durante la avalancha submarina y la constante persecución de la criatura abisal habían pasado factura a la nave. Los sistemas empezaban a fallar uno tras otro, y el aire dentro del submarino se volvía cada vez más viciado. El ingeniero jefe informó sobre el estado crítico del submarino. El sistema de soporte vital está al límite, y hemos perdido parte de la capacidad de maniobra, dijo con una voz cargada de preocupación. La gravedad de la situación era evidente, estábamos en una carrera contra el tiempo. El capitán, aunque claramente preocupado, mantenía una fachada de calma. Hagan todo lo posible por mantener los sistemas funcionando, ordenó. Cada metro que ascendemos nos acerca a la seguridad. Su liderazgo era un faro de esperanza en la oscuridad que nos rodeaba. En el compartimento de máquinas, la tripulación trabajaba incansablemente para mantener el submarino en movimiento. El calor y el ruido eran insoportables, pero nadie se quejaba. Sabíamos que la supervivencia de todos dependía de nuestro esfuerzo. Mientras tanto, en el puente, los operadores de sonar seguían vigilando la presencia de la criatura. Aunque parecía haberse alejado temporalmente, la amenaza de un nuevo ataque era una posibilidad constante. Cada sonido inusual nos hacía saltar, temiendo que fuera el preludio de otro asalto. La tensión se incrementó cuando un nuevo problema surgió. Tenemos una fuga en el tanque del lastre principal, anunció uno de los técnicos. Esta noticia fue un golpe duro, sin el control total de los tanques de lastre, nuestro ascenso a la superficie se volvía aún más peligroso. El capitán tomó una decisión rápida. Usen los tanques secundarios para compensar, ordenó. Tenemos que llegar a la superficie, no importa qué. La tripulación respondió con una eficiencia nacida de la urgencia, ajustando los sistemas para mantenernos ascendiendo. A medida que nos acercábamos a la superficie, el submarino comenzó a temblar violentamente. Los daños sufridos eran demasiado para la estructura ya comprometida. El casco está cediendo, gritó un operador. Cada sonido de crujido y cada vibración eran recordatorios de que podríamos no salir de esta situación. El oxígeno se agotaba rápidamente, y la atmósfera dentro del submarino se volvía cada vez más opresiva. La posibilidad de una muerte lenta por asfixia se sumaba a nuestros miedos. A pesar de esto, la tripulación seguía luchando, rechazando rendirse ante la adversidad. Finalmente, con un esfuerzo heroico de todos a bordo, el submarino emergió a la superficie, rompiendo la barrera entre el oscuro abismo y el mundo exterior. La luz del sol inundó los ojos de buey, un símbolo poderoso de vida y esperanza después de la oscuridad y el terror que habíamos enfrentado. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica. El submarino estaba seriamente dañado y a la deriva. El sistema de comunicaciones, afectado por los daños, apenas funcionaba, pero era nuestra única línea de vida. El capitán, con manos temblorosas pero determinadas, envió un mensaje de socorro, esperando que alguien en el mundo exterior pudiera escuchar nuestra súplica de ayuda. Mientras esperábamos el rescate, flotando impotentes en la vasta extensión del océano, reflexionamos sobre nuestra experiencia. Habíamos sobrevivido a las profundidades y a los horrores que se escondían allí, pero ¿a qué costo? El recuerdo de la criatura abisal, una presencia que desafiaba toda lógica y comprensión, permanecería con nosotros, una sombra oscura en nuestras memorias y sueños. En esos momentos de espera, cada uno de nosotros se enfrentó a sus propios pensamientos y miedos. Lo que habíamos vivido en las profundidades cambiaría nuestras vidas para siempre.
Estábamos vivos, sí, pero llevábamos con nosotros las cicatrices de una experiencia que rozaba los límites de lo incomprensible. El submarino U-571, gravemente dañado y flotando inerte en la superficie del océano, era un reflejo de la agotada y aturdida tripulación en su interior. La luz del sol, un contraste marcado con la oscuridad abisal que habíamos dejado atrás, no era suficiente para disipar el manto de miedo y agotamiento que nos envolvía. Nuestro mensaje de socorro había sido enviado, pero no había certeza de que alguien lo hubiera recibido o que el rescate llegaría a tiempo. El submarino estaba a la deriva, y cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de un fallo crítico que nos enviaría de vuelta a las profundidades. El capitán, con su usual compostura, intentaba coordinar los esfuerzos para mantener el submarino a flote. Necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad, dijo. Hagan un inventario de los suministros y revisen los equipos de emergencia. Si alguien nos encuentra, debemos estar listos para evacuar. Mientras trabajábamos en estas tareas, la tensión de un posible segundo ataque de la criatura abisal no disminuyó. Aunque estábamos en la superficie, la posibilidad de que pudiera alcanzarnos aún acechaba en nuestras mentes. Entonces, sin previo aviso, el submarino se sacudió violentamente. Un estruendo ensordecedor resonó a través del casco, y por un momento, el pánico se apoderó de todos. «Nos ha encontrado», gritó alguien. La criatura, contra toda expectativa, había seguido al submarino hasta la superficie. El capitán rápidamente tomó el control. A las estaciones de batalla, ordenó. Preparen todo lo que tengamos para un contraataque. Pero nuestras opciones eran limitadas, la mayoría de nuestras armas y sistemas defensivos habían sido dañados o destruidos. La criatura golpeó nuevamente, con una fuerza que amenazaba con partir el submarino en dos. Podíamos oír el retorcimiento del metal y el crujir del casco bajo la presión de los ataques. Cada impacto era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y la ferocidad de nuestro atacante. En un acto desesperado, el capitán ordenó lanzar todo lo que pudiéramos para distraer o dañar a la criatura. Linternas, bengalas y cualquier material a mano fueron arrojados al agua, creando una cacofonía de luz y sonido en un vano intento de repeler al monstruo. Por un breve momento, la criatura se detuvo, como si estuviera desorientada o confundida por nuestra respuesta frenética. Esta pausa nos dio una esperanza momentánea, pero fue efímera. Con un rugido que parecía sacudir el mismo mar, la criatura embistió una vez más, golpeando el submarino con una fuerza devastadora. El impacto final fue catastrófico. El submarino fue lanzado a un lado, perdiendo completamente su flotabilidad. Los sistemas de emergencia se activaron, y las luces de emergencia parpadearon, iluminando escenas de caos y desesperación. El capitán, siempre el último en pensar en sí mismo, gritó órdenes para abandonar el submarino. A las cápsulas de escape, ordenó. Es una orden. La tripulación, movida por el instinto de supervivencia, se dirigió a las cápsulas de escape. En esos momentos, la formación y el entrenamiento tomaron el control, permitiéndonos actuar a pesar del miedo abrumador. Con cada segundo que pasaba, el submarino se hundía más, inclinándose peligrosamente hacia un lado. Las cápsulas de escape se lanzaron una tras otra, expulsando a los miembros de la tripulación hacia la incierta seguridad de la superficie. Yo fui uno de los últimos en abandonar el submarino. Mientras la cápsula de escape se separaba del moribundo U-571, miré a través de la pequeña ventana, viendo cómo el submarino y la criatura desaparecían en las profundidades, envueltos en una lucha final. Flotando en la superficie, en la frágil cápsula, rodeado por el inmenso océano, reflexioné sobre la extraordinaria y terrorífica experiencia que habíamos vivido. Habíamos enfrentado lo inimaginable y sobrevivido, pero a un costo que aún no podíamos comprender completamente. El silencio del océano era un marcado contraste con el caos que acabábamos de escapar. Mirando hacia el horizonte, esperaba ver señales de rescate, pero por ahora, solo había mar y cielo, y el recuerdo de un horror que se ocultaba en las profundidades. Flotando en la inmensidad del océano, aislado dentro de la pequeña cápsula de escape, el peso de la situación comenzó a asentarse en mí. A nuestro alrededor, otras cápsulas flotaban, pequeños puntos en la vasta extensión del mar.
El submarino U-571 y la criatura abisal habían desaparecido en las profundidades, llevando consigo un capítulo oscuro y turbulento de nuestra existencia. Los momentos de espera en la cápsula fueron interminables. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, procesando los eventos recientes y lidiando con el choque y el alivio de haber sobrevivido. La incertidumbre sobre nuestro rescate se cernía sobre nosotros como una nube oscura. No sabíamos si nuestro mensaje de socorro había sido recibido o cuánto tiempo pasaría antes de que alguien nos encontrara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, un punto distante en el horizonte capturó mi atención. Al principio, era apenas perceptible, pero gradualmente se hizo más grande y claro. Era un barco de rescate, acercándose a nuestras posiciones. La emoción y el alivio se apoderaron de la tripulación. Señales de luz fueron enviadas desde nuestras cápsulas, intentando atraer la atención del barco. A medida que se acercaba, la realidad de nuestro rescate comenzaba a materializarse. Habíamos sobrevivido a las profundidades y sus horrores, y ahora estábamos a punto de ser devueltos a la seguridad. El barco de rescate, un gran buque de la Marina, se acercó con cautela, su tripulación preparada para una operación de salvamento. Uno por uno, fuimos rescatados de nuestras cápsulas. La tripulación del buque nos recibió con mantas y atención médica, tratando nuestras heridas y nuestro agotamiento. A bordo del barco, el ambiente era una mezcla de alivio y asombro. Los rescatistas nos escuchaban con incredulidad mientras relatábamos nuestra experiencia con la criatura abisal. Era evidente que nuestra historia sonaba como algo sacado de una película de ciencia ficción, demasiado fantástico para ser verdad. El capitán del barco de rescate, un hombre experimentado con muchos años en el mar, nos miraba con una mezcla de escepticismo y preocupación. Hemos encontrado restos del U-571, nos informó. Pero no hay señales de lo que describen. Solo daños extensos y evidencias de una avalancha submarina. Esta noticia fue un golpe para nosotros. Sin pruebas concretas, nuestra historia de la criatura abisal sonaba como una fantasía, una alucinación colectiva nacida del estrés y el miedo. Pero cada uno de nosotros sabía la verdad. Lo que habíamos experimentado en las profundidades era real, tan real como las cicatrices que llevábamos. En las horas siguientes, mientras el barco de rescate se dirigía hacia el puerto, la realidad de nuestro regreso al mundo comenzó a asentarse. Nos enfrentábamos a un futuro incierto, donde nuestras historias serían cuestionadas y tal vez nunca se creyera completamente en ellas. Mientras me sentaba en la cubierta del barco, mirando hacia el vasto océano, no podía evitar sentir una sensación de pérdida insondable. Habíamos tocado un misterio profundo y antiguo en las profundidades del mar, algo que desafiaba nuestra comprensión y que, a pesar de nuestro regreso a la seguridad, permanecería oculto y sin respuesta. La experiencia en el U-571 nos había cambiado para siempre. Habíamos enfrentado el abismo y habíamos regresado, pero la sombra de lo desconocido permanecería con nosotros, un recordatorio silencioso de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. El viaje de regreso al puerto a bordo del barco de rescate estuvo marcado por una mezcla de emociones. Alivio, agotamiento, incredulidad y una sensación de irrealidad se entrelazaban en la mente de cada miembro de la tripulación del submarino U-571. Habíamos sobrevivido a un encuentro inimaginable en las profundidades, un evento que desafiaba la lógica y la razón. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la civilización, la magnitud de lo que habíamos experimentado comenzaba a hundirse en las profundidades de la incredulidad. Al llegar al puerto, fuimos recibidos no solo por equipos de rescate y personal médico, sino también por una multitud de oficiales de alto rango y personal de inteligencia. Nuestro regreso había generado muchas preguntas, y había un claro interés en lo que habíamos experimentado en las profundidades. Uno a uno, fuimos interrogados exhaustivamente. Nuestras historias, aunque consistentes entre la tripulación, sonaban como cuentos sacados de una novela de ciencia ficción. Hablamos de la estructura metálica desconocida en el lecho marino, de las marcas y símbolos incomprensibles, y, lo más importante, del monstruo abisal que nos había perseguido implacablemente. Los interrogadores escuchaban con una mezcla de escepticismo y fascinación. Algunos parecían considerar la posibilidad de que nuestra historia fuera un producto del estrés extremo y la hipoxia.
Otros, sin embargo, parecían inquietantemente interesados en los detalles de la criatura, tomando notas meticulosas y haciendo preguntas detalladas. Lo más perturbador fue la falta de evidencia concreta. Los restos del U-571 habían sido recuperados, pero no ofrecían pruebas definitivas de nuestro encuentro con la criatura. Los daños podrían atribuirse a la avalancha submarina y a las fallas estructurales. Las fotografías y los datos que habíamos recopilado en la misión se habían perdido con el submarino. Después de los interrogatorios, nos informaron que nuestras experiencias debían mantenerse en confidencialidad. Nos explicaron que la divulgación de tales eventos podría causar pánico y serían problemáticos para la seguridad nacional. Aunque frustrados y confundidos, nos vimos obligados a aceptar estas condiciones, no teníamos otra opción. Los días siguientes estuvieron llenos de charlas y evaluaciones médicas. A pesar de nuestra recuperación física, la sombra de lo que habíamos vivido nos perseguía. Algunos miembros de la tripulación tuvieron dificultades para adaptarse, atormentados por pesadillas y ansiedad. El apoyo psicológico fue proporcionado, pero había límites en cuanto a lo que se podía discutir o revelar. Finalmente, nos dieron licencia y nos dispersamos, cada uno volviendo a su vida con la carga de lo que habíamos experimentado. Para el mundo exterior, la pérdida del U-571 fue explicada como un accidente trágico, una falla técnica durante una misión de rutina. Nuestra verdadera historia, la historia del monstruo abisal y los misterios que yacen en las profundidades del océano, quedó oculta, encerrada detrás de muros de secretos y silencio. En mi caso, regresé a una vida que ya no se sentía completamente mía. Los recuerdos de la misión, del terror y del asombro que habíamos enfrentado, se entrelazaban con mi realidad cotidiana. Me encontré mirando el océano, preguntándome qué más se escondía en sus profundidades inexploradas, y si alguna vez el mundo estaría listo para enfrentar la verdad de lo que habíamos descubierto. Tras el regreso a la vida civil, me encontré atrapado en una red de silencio y secretos. Nuestra experiencia en el submarino U-571, marcada por el terror y lo inexplicable, había sido clasificada. Las autoridades nos habían dejado claro que debíamos guardar silencio sobre los eventos que habíamos vivido. La presión para mantener esta línea era intensa y venía acompañada de advertencias sobre las consecuencias de romper el silencio. Los días se convirtieron en semanas, y cada uno de nosotros, los sobrevivientes del U-571, luchábamos con nuestras propias batallas internas. La necesidad de hablar sobre lo que habíamos experimentado era fuerte, pero el miedo a las represalias nos mantenía callados. Estábamos aislados en nuestra experiencia, incapaces de compartir nuestra historia con el mundo. La vida cotidiana se sentía surrealista. Regresar al trabajo, interactuar con amigos y familiares, realizar actividades diarias, todo parecía trivial comparado con lo que habíamos enfrentado en las profundidades. Había momentos en los que la realidad de la experiencia se sentía como un sueño distante, pero luego venían las pesadillas, recordatorios vívidos y aterradores de que todo había sido dolorosamente real. A veces, me reunía en secreto con algunos de mis compañeros de la tripulación. En estos encuentros clandestinos, compartíamos nuestras experiencias y nuestras luchas para adaptarnos. Había un entendimiento mutuo entre nosotros, una camaradería forjada en las profundidades del océano que era nuestra única fuente de consuelo. Sin embargo, incluso en estas reuniones, había un temor subyacente. Siempre estábamos mirando por encima del hombro, preocupados por ser descubiertos. Las preguntas sobre lo que realmente habíamos encontrado en el océano seguían sin respuesta. ¿Era la criatura un ser vivo desconocido para la ciencia, un remanente de un pasado prehistórico, o algo completamente diferente? ¿Y qué hay de la estructura metálica en el lecho marino con sus enigmáticas inscripciones? Estas preguntas rondaban constantemente en mi mente, sin esperanza de resolución. Con el tiempo, algunos de los miembros de la tripulación comenzaron a moverse. Cambiaron de trabajo, se mudaron a nuevas ciudades, algunos incluso dejaron el país. Parecía una forma de huir, de intentar dejar atrás lo que habíamos experimentado. Pero yo sabía, al igual que ellos, que lo que habíamos vivido nos seguiría a donde quiera que fuéramos. La sensación de ser observado nunca desapareció del todo.
A veces, notaba vehículos desconocidos estacionados cerca de mi casa o personas que parecían prestarme una atención inusual. No sabía si eran paranoias mías o si realmente estábamos siendo vigilados para asegurarnos de que cumpliéramos con nuestro juramento de silencio. Vivir con este secreto se convirtió en una carga pesada, un peso que llevaba constantemente. Había momentos en los que quería gritar la verdad al mundo, revelar lo que sabía, pero el miedo y el sentido del deber me lo impedían. Estábamos atados por un pacto silencioso, una promesa de silencio que nos conectaba incluso mientras nos mantenía aislados en nuestra propia experiencia. En medio de todo esto, el océano, que una vez fue una fuente de maravilla y misterio, se había convertido en un recordatorio constante de nuestro encuentro con lo desconocido. Mirar sus aguas ya no traía paz, sino un recordatorio de los abismos ocultos y los terrores que albergaban. Los meses posteriores al incidente del U-571 se transformaron en un desfile solitario de días y noches, cada uno marcado por el peso del secreto que llevaba dentro. La vida continuaba a mi alrededor, pero me sentía desconectado, como si una parte esencial de mí se hubiera quedado atrapada en las profundidades del océano. Mis interacciones con amigos y familiares se habían vuelto mecánicas. Participaba en conversaciones y actividades, pero mi mente estaba a menudo lejos, perdida en los recuerdos oscuros y turbios de la misión. Las pesadillas eran frecuentes, llenas de imágenes de la criatura abisal y los momentos de terror que habíamos vivido. Me despertaba en medio de la noche, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo la fría presión del agua en mi piel. El trabajo se había convertido en un refugio, un lugar donde podía enfocar mi mente en tareas y responsabilidades, alejándome temporalmente de mis pensamientos. Sin embargo, incluso allí, los recuerdos encontraban la forma de infiltrarse. Un sonido, una sombra, o simplemente el silencio podían llevarme de vuelta a aquellos momentos en el submarino. Mis compañeros de tripulación y yo manteníamos contacto, aunque de manera esporádica y cautelosa. Cada encuentro era un recordatorio de nuestra experiencia compartida, una experiencia que nos unía pero que también nos había cambiado de formas que aún estábamos tratando de comprender. Hablábamos en voz baja, compartiendo cómo cada uno estaba lidiando, ofreciendo apoyo y, a veces, simplemente compartiendo el silencio. La carga del secreto no era solo emocional. Había momentos en los que sentía que estaba siendo vigilado. Miradas furtivas, coches desconocidos estacionados cerca de mi casa, llamadas telefónicas sin respuesta. Podría haber sido paranoia, pero la sensación de estar siendo monitoreado era constante. Me recordaba que nuestras historias eran de interés para aquellos con más poder, y que nuestra promesa de silencio tenía que ser mantenida. En mis momentos más oscuros, me preguntaba si alguna vez sería capaz de liberarme de este secreto. ¿Habría un momento en el que pudiéramos hablar abiertamente sobre lo que habíamos experimentado? ¿O estaríamos siempre atrapados por las sombras de aquellas profundidades abisales? Intentaba encontrar consuelo en las pequeñas cosas de la vida diaria, pero incluso éstas se sentían teñidas por una melancolía que no podía sacudir. El océano, una vez un lugar de maravillas y descubrimientos, ahora era un recordatorio constante de lo que habíamos encontrado. Su vastedad ocultaba secretos que habíamos tocado y que nos habían cambiado de maneras insondables. Vivir con el secreto de la criatura abisal y la estructura desconocida en el fondo del mar era como llevar una doble vida. Por fuera, trataba de mantener una fachada de normalidad, pero por dentro, estaba marcado por una experiencia que desafiaba la comprensión y desmentía la realidad tal como la conocía. Era una existencia solitaria, caminando por el mundo con un conocimiento que no podía compartir, un conocimiento que me separaba de aquellos a mi alrededor de maneras fundamentales e irreconciliables. El tiempo había pasado desde el incidente del U-571, convirtiéndose en un recuerdo distante, casi como un sueño. Pero para mí, y para los que compartieron esa experiencia, era una realidad que vivíamos cada día. Me había retirado, alejado de cualquier cosa que tuviera que ver con el mar. El océano, una vez fuente de asombro y aventura, ahora era un recordatorio constante de los terrores que yacen en sus profundidades. Mis días transcurrían en una rutina tranquila, pero la tranquilidad era superficial. En lo más profundo de mi ser, había una inquietud persistente, un sentimiento de que algo fundamental había cambiado en mi percepción del mundo.
Los encuentros con la criatura abisal y la misteriosa estructura bajo el mar habían dejado una marca indeleble en mi psique. De vez en cuando, recibía noticias de mis antiguos compañeros de tripulación. Algunos habían logrado seguir adelante, encontrando paz en la normalidad de la vida diaria. Otros no habían tenido tanta suerte, atormentados por los recuerdos y las pesadillas de lo que habíamos experimentado. Nos manteníamos unidos por un hilo invisible de comprensión y experiencia compartida, aunque rara vez hablábamos de ello. En los momentos de soledad, me encontraba reflexionando sobre las muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué era realmente la criatura que nos había perseguido en las profundidades? ¿Era un ser de este mundo, o algo más allá de nuestra comprensión? ¿Y qué hay de la estructura en el lecho marino, con sus inscripciones desconocidas? Eran misterios que probablemente nunca se resolverían, secretos que el océano guardaría para siempre. A veces, me encontraba mirando el mar, perdido en pensamientos. Sabía que ahí abajo, en las profundidades inexploradas, había maravillas y horrores más allá de la imaginación humana. La criatura que habíamos encontrado era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los vastos océanos de nuestro propio planeta. Había intentado escribir sobre nuestra experiencia, quizás como una forma de terapia o como un intento de dar sentido a lo que habíamos vivido. Pero cada vez que lo intentaba, las palabras se me escapaban. Era como si el mismo acto de ponerlo en papel lo hiciera demasiado real, demasiado aterrador. Me preguntaba a menudo si debería romper el silencio, contar la historia al mundo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: no seríamos creídos. Seríamos descartados como fantasiosos o trastornados. Y había también el miedo a las represalias, a romper el juramento de silencio que nos habían impuesto. Así que me quedé con mi secreto, viviendo una vida en la sombra de lo que sabía. La experiencia en el U-571 había sido una ventana a lo desconocido, una revelación de que hay cosas en este mundo y más allá que están más allá de nuestra comprensión. En los días tranquilos, me sentaba en la orilla, mirando las olas que se rompían en la playa, y pensaba en mis compañeros de tripulación, en la criatura abisal, y en los misterios ocultos en las profundidades del mar. Era una forma de estar conectado con esa parte de mi vida, una parte que, a pesar del miedo y el terror, había sido una experiencia trascendental. El final de mi historia es un recordatorio silencioso de que hay maravillas y terrores en este mundo que están más allá de nuestra visión y comprensión. Mientras vivamos, estos misterios seguirán ahí, susurrando en las profundidades, esperando ser descubiertos, o quizás mejor, dejarlos sin molestar en el oscuro abrazo del océano. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.